Hola amigas, amigos, les damos la bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a conversar sobre la historia del activismo normalista y bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Gracias, Magali. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a la mesa de perspectivas históricas al profesor normalista Enrique Ávila Carrillo. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, para comenzar el programa, les invito a que veamos y escuchemos la siguiente cápsula. En la historia del movimiento de 1968 y la represión desatada por parte del Estado contra la protesta social y el activismo político estudiantil, ha destacado el estudio de las causas, acciones y efectos que experimentaron los estudiantes organizados de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Incluso tenemos estudios de corte local y regional que han evidenciado las formas de la protesta estudiantil en universidades estatales. No obstante, también hubo otros actores organizados que tuvieron una incidencia importante en los procesos de movilización organizada juvenil de la época. Uno de estos actores colectivos fueron los estudiantes de las escuelas normales. Por un lado, la Escuela Normal en la Ciudad de México tuvo una participación esencial en la organización de la huelga estudiantil. Formaron parte de las asambleas estudiantiles celebradas en el contexto de la movilización y la toma de escuelas en los diferentes espacios educativos. Por otro lado, es importante señalar las acciones que estudiantes de las escuelas normales rurales llevaron a cabo a través de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, siendo objeto de acoso, persecución por parte del gobierno, organizándose a partir de demandas específicas y en el marco de la reforma educativa que se promovió desde el Estado a causa de las acciones políticas de los normalistas durante octubre del 68. Bien, como pudieron apreciar en la cápsula introductoria, vamos a hablar de la historia del normalismo en México, pero bueno, hay que decir que nos acompaña un experto en la historia del normalismo, además profesor normalista, por 51 años, nos comentaba hace un momento, pero me gustaría, profesor Enrique, que habláramos de los orígenes históricos, ¿no? del normalismo, que usted incluso los decanta hasta el siglo XIX, o la Revolución Francesa nos decía. Háblenos un poco del origen, la identidad del normalismo en esa historia que pareciera tan lejana, pero que hace sentido si lo pensamos hacia el presente. ¿Cómo no? El origen de la palabra normalismo viene del triunfo de los jacobinos en la Revolución Francesa y parte de los girondinos también, pero sobre todo los jacobinos que transforman los conceptos todavía feudales que existían en la monarquía francesa y establece una nueva forma de concepción republicana incierta en ciertos momentos, pero que había que dar a conocer a la población de Francia. Y así empezaron a surgir grupos de jóvenes imbuidos de la ideología de los jacobinos que iban a los pueblos, que iban a las ciudades a llevar las nuevas normas. Las nuevas normas que empezaban a regir al régimen francés. Y ahí se les empieza a llamar normalistas a los que llevaban la nueva norma de la revolución que estaba en ese momento surgiendo en la Francia de finales del siglo XVIII. Esas concepciones van a llegar a nuestro país en una verdadera conjunción de ideas, de puntos de vista, la educación lancasteriana, el capitalismo inglés, por ejemplo, que va a traer toda
Recuerden ustedes a Lucas Alamán, era partidario a muerte del capitalismo inglés, el capitalismo norteamericano, que también va a tratar de echar a andar sus conceptos pedagógicos y sus conceptos de educación en el siglo XIX mexicano. Y eso va a tener que ver directamente en el siglo XIX mexicano con la masonería. Claro. Van a venir los masones del rito escocés, que van a tratar de implantar todos los conceptos de Inglaterra en la educación, y los masones yorquinos, que traen todo el concepto capitalista de la vecina nación, ¿no? Y eso va a normar la lucha en todo el siglo XIX, republicanos contra liberales contra conservadores, republicanos contra monárquicos, centralistas contra federalistas, etcétera. Todo eso va a reflejarse en la educación. En la educación, donde los maestros a partir del siglo XIX, los maestros mexicanos, van a tener tres conceptos fundamentales, los cuales surgen hasta la fecha, o se mantienen hasta la fecha. ¿Cuáles son estos? Primero, el dominio de su materia de trabajo. El maestro mexicano siempre ha tenido la inquietud por dominar sus planes y sus programas. Eso es fundamental. Pero esto, desde un inicio, está metido en la contradicción entre el dogma. Recuerden ustedes que la educación en este país pues fue una educación controlada por la Iglesia Católica. Claro. Estoy hablando de la colonia, ¿no? Del periodo virreinal. Entonces es el dogma cristiano, el dogma católico, el dogma guadalupano, lo que ustedes quieran, contra la verdad, la razón, la ciencia. Y ese va a ser el encontronazo en todo el siglo XIX de los maestros, que por cierto, aprovecho para decir, eran llamados escueleros, de manera peyorativa, tanto por los liberales como por los conservadores. Eran vistos como seres pues de segunda o de tercera categoría. Por lo general, el escuelero o maestro era el de los estratos más pobres de la sociedad en ese momento. El segundo aspecto es el salario. Claro. El salario ha sido una constante de los profesores en este país hasta la fecha. Hasta la fecha se acaban de reunir con el presidente de la República y le pidieron un salario digno que alcance para tener y llevar a cabo una vida digna. Y tercer elemento que vamos a encontrar es el pertenecer a organizaciones democráticas. Que las organizaciones que representen a los profesores sean organizaciones democráticas, no impuestas por el poder de manera vertical. Esos tres elementos los vamos a encontrar en el siglo XIX, los vamos a encontrar en el siglo XX y los estamos encontrando ahorita, en el 2024. Son las luchas que se han dado en torno a estos tres elementos. Enrique, en esta interesante historia que nos estás narrando, platícanos un poco desde tu perspectiva, ¿cuál fue el viraje que hubo para la educación nacional con la Revolución Mexicana? De la Revolución surge un nuevo proyecto de nación que tiene en la educación pública uno de sus principales instrumentos para crear una nueva identidad. Y hay una gran cruzada, como se le denomina a esta iniciativa encabezada por Vasconcelos, de crear a la Secretaría de Educación Pública, y todo este esfuerzo por llevar la educación desde la alfabetización hasta las normales, rurales, las escuelas técnicas. Platícanos un poquito cómo ves este proceso. Sí, mira, yo te partiría de establecer la principal contradicción que se da en los procesos educativos del siglo XIX, es entre la posición liberal, que adopta el positivismo posteriormente, y la posición ácrata o anarquista que asume el raciocinio, la escuela racionalista. Estas dos concepciones de lo que debería de ser la educación, va a estar inmerso el normalismo en ellas.
Las maestras normalistas van a participar en la Revolución Mexicana. María Pistolas, ¿no? Arias Bernal, la famosa María Pistolas, la coronela zapatista Juana Mendoza, se llamaba Juana B. Mendoza, ¿sí? Las Maraver, que eran maderistas, etcétera, y hombres también normalistas. Bueno, el ejemplo más claro de la participación de los normalistas es Otilio Montaño, que redacta con Emiliano Zapata el Plan de Ayala, ¿no? Pero también del otro lado también se dan cosas tristes. Dentro del normalismo, Plutarco Elías Calles era normalista, ¿no? Una verdadera aberración, ¿no? Que se da ahí con este santo señor creador del PRI, ¿no? Del PNR, PRM, PRI. Pero, bueno, en la Constitución del 17, en los debates, hay 19 maestros normalistas. 19. O sea, la presencia del normalismo está en todas las tendencias que participaron en la Revolución Mexicana. Cuando triunfa el carrancismo, derrota a los obreros, aplasta a los campesinos, asesina a Zapata, etcétera, pues se tuvieron que hacer muchas promesas, y esas promesas era la de llevar educación a todo el pueblo, a todo México. Y en ese sentido se da otra de las contradicciones interesantes que le dan la Secretaría de Educación Pública, ya no es de instrucción, sino de Educación Pública, a José Vasconcelos, el que después va a ser el principal impulsor del fascismo en México, ¿no? Su revista Timón es un dechado de belleza de lo que debería de ser el nacionalsocialismo aplicado a nuestro país. Sin embargo, José Vasconcelos en 1921 funda las normales rurales, la primera es la de Tiripetío, en 1921, y establece toda una política para llevar la enseñanza, las primeras letras, a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, y ahí crea las normales rurales. Las normales rurales van a ser, junto con las otras normales, las positivistas de finales del siglo XIX y el siglo XX, por ejemplo, la Nacional de Maestros de aquí, todas ellas fueron creadas, la de Jalapa, en fin, con criterios positivistas que chocaban con el racionalismo anarquista, con la escuela que fundó un griego aquí en nuestro país, Plotino Rodacanati, la Escuela del Rayo y del Socialismo, donde se establecían principios fourieristas, con la ideología del Partido Liberal Mexicano. Librado Rivera era maestro normalista, Villarreal normalista, Esteban Vaca Calderón normalista, y si nos ponemos a analizar el Partido Liberal Mexicano del 6 y después del 11, vamos a encontrar la presencia de los normalistas, pero una presencia enorme. No se les ha dado el honor, el principio que tienen los normalistas en la construcción de este país. Mujeres y hombres, mujeres y hombres al parejo. Se fundan las normales rurales. ¿Qué se requería para ser alumno de las normales rurales? Hablar el idioma de la región y ser de origen campesino o indígena, ¿no? Eran los requisitos. ¿Cuáles iban a ser los planes de estudio? Los planes de estudio iban a estar enfocados a las necesidades de la región, de la zona, necesidades agrícolas fundamentalmente y posteriormente industriales. ¿Qué otra cosa? Iban a ser internados. Los jóvenes, las mujeres iban a ir a esas escuelas rurales y ahí iban a tener ellos la capacidad de sacar su alimento. Tenían parcelas, tenían animales, tenían cerdos, vacas, etcétera, y con eso eran autosuficientes. La comunidad, por lo general, se hacía cargo de pagarle el salario a los profesores de la normal, que después antes se llamaban misiones culturales, etcétera, que sería otro tema, ¿no? Con estas normalistas que surgen unidos a una ideología contraria a la del carrancismo,
contraria a la de los pillos que van a gobernar este país, que se van a dedicar a hacer grandes negocios, que fueron Álvaro Obregón, de la Huerta, Calles, el Abelardo Rodríguez, que hasta controlaba los casinos, la prostitución de este país, etcétera, ¿no? Son verdaderos pillos con criterios capitalistas. ¿Cuál va a ser el punto de partida de estos normalistas que van a empezar a egresar de las normales rurales? Dos concepciones: el anarquismo y la Internacional Roja. Recuerden que en el 17 había triunfado los bolcheviques en Rusia y llegaban las ideas de Makarenko, etcétera, y llegaban y formaban parte de las escuelas normales. Y en ese sentido se da la etapa cardenista con su concepto. Recuerden ustedes que se reformó el artículo 3º constitucional, se estableció la educación socialista, y ahí los maestros rurales van a hacer suyo el proyecto cardenista de educación socialista. Y es cuando en la etapa postrevolucionaria podemos decir que el normalismo llega a su máxima expresión, porque van a defender un proyecto donde les costó que los desorejaran. Los curas de los pueblos los desorejaban, a las maestras las violaban tumultuariamente, y todo con la venia del cura del pueblo. Profesor, y esto, de alguna manera, antes de seguir con el tema del cardenismo, me gustaría justamente que nos platicara como de estas experiencias de conflicto, ¿no? De tipo social que van a tener lugar durante el cardenismo y un poquito antes durante el movimiento cristero, ¿no? En donde también, cuando se impulsa la educación socialista, pues en las localidades hay una serie de brotes, ¿no? Contra los profesores que están buscando, pues, incorporar todo lo que tiene que ver con la educación socialista. ¿Qué más nos puede decir al respecto? Porque me parece que es una experiencia importante y que además atraviesa a todo el país. El problema fundamental de la educación en este país es la educación dogmática y la educación científica. Hasta la fecha. Hasta la fecha yo tengo conocidos por ahí que todavía a sus hijos les enseñan que Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el 7º. En la escuela se los están enseñando y tienen que presentar trabajos sobre cómo le hizo Dios o Jehová para construir el mundo en 6 días. Pues eso ha sido el eterno problema. Ese ha sido el eterno problema. E incluso el jacobinismo que planteó Plutarco Elías Calles para darle una perspectiva, un sesgo diferente a la problemática en la que estaban, lo llevó a luchar o a tener un conflicto con la Iglesia Católica Mexicana. Posteriormente, la educación sexual que se trató de implementar en lo que es conocido como el Maximato, de 1928 al 34, también va a ser una fuente de un conflicto tremendo entre la Iglesia Católica, que no renuncia a controlar la educación, pero sobre todo la educación básica, que es donde ha puesto, después ya tiene la Ibero y otras cosas, ¿no? Pero en ese momento era la educación básica. Todo esto va a ser crisis cuando en el sexenio cardenista, bueno, desde antes con Abelardo Rodríguez, se reforma el artículo 3º constitucional y se establece que la educación que impartirá el Estado será basada en el socialismo, en las ideas socialistas del materialismo. Este concepto pues va a hacer que todo el sexenio cardenista del 34 al 40 sea un conflicto enorme, un choque tremendo, sobre todo en estados donde la rebelión cristera estaba muy ubicada: Michoacán, Guanajuato, parte del Estado de México, parte del Estado de Morelos, Jalisco, obviamente, San Luis Potosí. En fin, ahí es donde va a haber mucho más choques. Los egresados de las normales rurales los mandaban a esas comunidades donde tenían que impartir sus clases. O sea, había excesos, obviamente, de los dos lados. Por ejemplo, llevaban la idea de, en la ceremonia del lunes, antes del himno nacional, cantar la internacional, ¿no? Entonces
se cantaba la Internacional y después el himno nacional. Entonces el cura del pueblo, pues ya se imaginan, se colgaba de las lámparas de que le estaban cantando el himno del proletariado internacional antes que rendirle honores a la bandera. Y todo esto llevaba pues a un conflicto en donde la palabra socialismo era satanizada. Bueno, hace mes y medio en Televisión Azteca todavía había una campaña contra el comunismo de los libros de texto, ¿no? Todavía esto, o sea, parece increíble, pero ahí se está reciclando, ¿no? Sí. Sigue saliendo. Brevemente, Enrique, ¿qué pasa después del cardenismo? En las normales, en la normal superior que se crea, en esta resistencia que hay ante el viraje que adoptan los gobiernos después de Lázaro Cárdenas. Imagínate o imagínense en México en 1941. Venimos de un periodo donde el cardenismo repartió tierras, fundó escuelas, creó bases para los maestros. Venían de un mundo donde había intentos de llevar la democracia a las organizaciones magisteriales. Y llega el caballero de Colón a gobernar México y lo primero que hace es desaparece la educación socialista y establece la escuela del amor. Un cambio, un viraje de 180 grados. Para mí que en la escuela me habían enseñado que había lucha de clases, que había que luchar por organizarnos junto con el proletariado, que había que organizarnos con el campesinado de este país, de repente me dicen que no, que ahora todo se va a resolver con amor, que nos vamos a querer unos a otros y que ya se acabó la internacional en la escuela, se acabaron la lucha de clases, enseñarle en las escuelas. Y lo primero que hace el gobierno de Ávila Camacho es bajar el presupuesto a las normales en general, pero sobre todo a las normales rurales. A pesar de que se entró en un periodo de guerra con Italia, Japón y Alemania, a pesar de ello, no se priorizó el trabajo de los maestros en el campo, el trabajo de los maestros en las zonas industriales. Se les bajó el presupuesto, se les dejó prácticamente sin apoyo gubernamental. Se decía que como tenían vacas, pues que tomaran esa leche, como sembraban su maicito, que comieran ese maíz, y las normales fueron desapareciendo o languideciendo poco a poco. Pues bueno, nos quedan muchas cosas en el tintero en esta conversación, pero te agradecemos mucho, profesor Enrique, por pues acercarnos a esta historia del normalismo, una parte de esa historia, y también una invitación a quienes nos ven a que sepan que pues tienes una producción importante bibliográfica sobre la historia del normalismo, sobre la historia del magisterio, y bueno, pues invitarles a hacer esas lecturas. Les agradecemos su compañía y los esperamos en una emisión más de Perspectivas Históricas. Hasta pronto.